Ok, les voy a dar la guía de lo que más o menos va a venir en su examen, que es la próxima semana. ¿Ya tienen que apuntar? Sí. Ok, la primera. Ok, serían, ¿qué es el Estado? Sí, ya me lo había dado, maestra. ¿Ya se las había dado? Sí, ya miré los apuntes. Sí, la primera Sí. que era el estado, segunda que es el territorio, tercera Ándale. a que se llama población, Sí. pero sí, no la dio. Ok, entonces seguimos con la clase, ¿va? Ok, primero, antes que nada, pues una disculpa porque la clase pasada no pude estar. Se me fue la luz y ya no regresó hasta súper tarde. Ok, vamos a ver entonces, pues el material que nos manda su máster. Leti, si nos haces favor de leer la primera parte donde dice Sistema de Elección en México. Claro que sí, maestra. Definición de sistemas electorales. Un conjunto de medios por los cuales la voluntad de los que vivimos en una sociedad se transforma en órganos de gobierno o de representación política. Es decir, los llamados sistemas electorales. Recibe votos y genera órganos de gobierno. En este mismo sentido, es una estructura en donde, por medio de ella, nosotros como ciudadanos elegimos a nuestros representantes. Algunos autores definen a los sistemas electorales como el conjunto de dispositivos y normas que regulan las elecciones de un país, cuyo propósito es definir las reglas mediante las cuales los electores pueden expresar su voto a favor de determinados partidos o candidatos, así como elegir los métodos válidos para convertir estos votos en cargos de representación popular, parlamentarios o ejecutivos. Básicamente encierran tres componentes: un sistema de distritación, una fórmula electoral y un método de votación. Ok, entonces, a ver, si tú nos pudieras explicar ahora con tus palabras lo que entendiste sin estar volviendo a releer, ¿qué es lo que entenderías de lo que es el sistema electoral en México? Pues básicamente eso es como el INE, bueno, yo así más o menos lo entendí, ¿no? Es como el voto que se hace cada cierto tiempo para elegir a los gobernantes, y los votos, pues obviamente es el que, no sé, los que determinan, ¿no? ¿Qué candidatos o qué partidos van a representar, pues al pueblo. Ok, entonces parte de lo que tenemos nosotros en nuestra Constitución, pues es el cómo se comportan los órganos, por eso tenemos la parte orgánica, cómo se lleva, bueno, en este caso, pues aquí nos dice que es una elección electoral, es un sistema electoral, cómo se da el sistema de elección en México. Sabemos que, bueno, pues se tienen que recibir ciertos votos que generan, en un sentido, o sea, es una estructura en donde nosotros como pueblo podemos decidir quiénes queremos que sean nuestros candidatos, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? No. No, maestra. ¿No? Ok. Que necesito revisar, bueno, yo revisé este material, pero no se me hace tan derecho constitucional, pero bueno, vamos viendo. Vamos a ver, patrón, si me hace favor de leer la siguiente diapositiva. Claro. Dice, los sistemas electorales son producto de la evolución histórica, por lo que sus efectos políticos han dependido siempre de la estructura social, de las instituciones exigentes y del comportamiento político de los electores. En consecuencia, de las condiciones prevalecientes en cada país. A través del tiempo, la sociedad ha ido conociendo el sufragio, visto como la forma democrática de decidir a sus gobernantes en la actualidad. Es de esa manera como la democracia adquiere el nombre de democracia representativa. Se dice que es más apto de los sistemas de gobierno que ha inventado el hombre.
podemos mencionar elementos y actores que han tenido mucho que ver en el ámbito electoral, como son los electores, los candidatos, los partidos políticos, los medios de comunicación, las mismas autoridades que organizan el proceso, los procedimientos para llevar a cabo las elecciones, la realización de campañas de difusión, la selección de los lugares donde se llevará a cabo el sufragio y finalmente la resolución de posibles problemas que puedan traer consigo la jornada electoral. Ok, nosotros aquí, lo que es hablando de la jornada electoral, bueno, ¿dónde vamos a encontrar información? Aparte de la que tenemos aquí, pues vamos a encontrar, por ejemplo, si buscamos en el Código Penal, vamos a ver los delitos que están involucrados con lo que es la parte electoral, los que se llaman delitos electorales. También lo vamos a encontrar en la Constitución. Vamos a ver quiénes son o qué se necesita para ser candidato, qué requisitos se necesitan para el Poder Ejecutivo, para el Legislativo y para entrar a la Cámara de Senadores. Si alguien tiene por ahí su Constitución, así rápidamente que me haga favor de buscar. A ver, Verónica, ¿nos vas a hacer favor de buscar qué requisitos se necesitan para estar en el Poder Ejecutivo? Si Kairos, lo que se necesita para estar en el Poder Legislativo, y Janet, lo que se necesita para la Cámara de Senado, para llegar a ser senador, ¿ok? Vamos a seguir y mientras en lo que ustedes se dan a la tarea de hacerme el favor de buscar esa información y ahorita nos la van a compartir. ¿Y era qué requisitos para el Poder Legislativo, maestra? Sí, por favor. Gracias. Ok, Leti, si nos haces favor de leer la siguiente parte, dice, ¿cómo está organizado el sistema electoral mexicano a nivel federal? Vamos a ver así que a nivel federal. Por favor, Sí, Leti. Dice, el sistema electoral mexicano a nivel federal lo componen el Instituto Nacional Electoral, una autoridad administrativa regulada en el artículo 41 de la Constitución, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una autoridad jurisdiccional que se encuentra regulada por el artículo 99 constitucional, y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, organismo especializado de la Fiscalía General de la República, encargado de investigar los delitos electorales a nivel federal. Era lo que yo les comentaba, que los delitos federales los van a encontrar en el Código Penal, ahí vienen. También igual, más adelante vamos a estudiar cuáles son esos delitos, dónde vienen tipificados. Y después viene qué es el Instituto Nacional Electoral. Vamos a ver qué es y cuáles son sus funciones. A ver, patrón, por favor, porque sus compañeros están buscando información. Dice que es Instituto Nacional Electoral. Es un organismo público e independiente de sus decisiones y funcionamiento, encargado principalmente de organizar las elecciones federales y locales. Estas últimas en coordinación con las autoridades electorales de las entidades federativas. El INE tiene sus oficinas centrales en las capitales de las 32 entidades federativas y en los 300 distritos electorales que se dividen el territorio nacional, llamado juntas locales y distritales ejecutivas, respectivamente. El Consejo General es el máximo órgano de dirección del INE y está integrado por 11 miembros con derecho a voz y voto, llamados consejeros electorales. Uno de ellos funge como presidente del consejo. Los consejeros del Poder Legislativo, uno por cada grupo parlamentario presente en el Congreso con voz, pero sin voto. ¿Sí me escucho? Sí, la escucho. Ok. Los representantes de los partidos políticos nacionales con registro, con voz, pero sin voto. Y el secretario ejecutivo del INE, con voz, pero sin derecho a voto. Ok, entonces, bueno, aquí tenemos quiénes son los que de alguna manera están involucrados en las elecciones. Sabemos que para qué nos va a servir el derecho electoral, pues para poder regular el antes, el durante y el después de las elecciones, de las contiendas, ¿ok? Inclusive sabemos que se tiene que regular inclusive la publicidad que se dé. Tienen un margen nada más para poder estar haciendo la publicidad, no pueden pasarse de ese margen porque pues obviamente lo sancionan.
Por ahí en alguna ocasión salió que los consejeros era el puesto del millón. No sé si a alguien le tocó por ahí leer esa noticia y el por qué les llaman así. No. ¿No? ¿Nadie? Bueno, se les llama el puesto del millón porque se dice en primera que pues tienen muy buen sueldo. Digo, obviamente no tienen un millón, pero que tienen muy buen sueldo y que ese puesto en ocasiones o en la mayoría de las veces les va a servir para poder dar un brinco hacia otros puestos políticos. Entonces, por eso dicen que los consejeros tienen el puesto del millón, ¿ok? No sé si sus compañeros ya encontraron la información que les solicité. ¿No? ¿Todavía no, Vero? No, todavía no. Ahí voy. ¿No? Ok. Yo también me dijo el ejecutivo, ¿verdad? Ajá. Ya lo tengo. Ya lo tienes. A ver si nos haces favor de compartir en qué artículo de la Constitución está y cuáles son los requisitos para estar en el Poder Ejecutivo. Viene a partir del 80. Es el capítulo 3 del Poder Ejecutivo. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo que se denominará presidente de los Estados Unidos mexicanos. El 81. La elección del presidente será directa y en los términos que disponga la ley electoral. El cargo de presidente de los Estados Unidos mexicanos puede ser revocado en los términos establecidos en esta Constitución. El artículo 82. Para ser presidente se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante 20 años. Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección. Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. La ausencia del país hasta por 30 días no interrumpe la residencia. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de ningún culto. No estar en servicio activo en caso de pertenecer al ejército 6 meses antes del día de la elección. No ser secretario o subsecretario de Estado, fiscal general de la República, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos de que se separe de su puesto 6 meses antes del día de la elección. Y no estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el artículo 83. Sería el artículo 83, el presidente entrará a ejercer su encargo del 1 de octubre y durará en él 6 años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente de la República, electo popularmente o con el carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Poder Federal, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar este puesto. El artículo 84. En caso de falta absoluta del presidente de la República, en tanto el Congreso nombra al presidente interino y su sustituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a 60 días. El secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. En este caso no será aplicable lo establecido en las fracciones 1, 3 y 6 del artículo 82 de esa Constitución. ¿Quieres que lo siga leyendo, por favor, todos? Ok, entonces, bueno, lo que nos interesaba eran los requisitos. Ya vimos que realmente no están pidiendo una carrera universitaria determinada. De hecho, ni siquiera se mencionan los estudios. Únicamente se menciona la edad, el que haya residido cierto tiempo en la Ciudad de México, que sea obviamente ciudadano mexicano, y no nos da mayor, ahora sí que mayor requisito o algo con más peso como para que pueda llegar a estar en el Poder Ejecutivo. Ok, gracias. A ver, Vero. Listo, maestra. Requisitos que se necesitan para ser diputado de México. De acuerdo con el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en 1917, para optar a ser diputado en México se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener 21 años cumplidos el día de la elección, haber nacido en entidad en la que se realiza la comicios. De no ser así, ser vecino de esta residencia con residencia comprobada de más de 6 meses anteriores a la fecha de la votación. No ser titular de los siguientes cargos o instituciones públicas. El Ejército Federal de la Policía o la Policía,
Secretaría o Subsecretaría del Estado, Uy, Gobernador del Estado, Secretario o Secretarios de Gobierno de los Estados, Magistrados y Jueces Federales de los Estados, Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. de consejero de presidente o consejero Ok, electoral. entonces, bueno, ahí vemos igual que para llegar al poder legislativo no se piden mayores requisitos, igual también pues vendría siendo lo que es la edad, la residencia, que sea mexicano y nada más. A ver, Janet, ¿qué nos tienes por ahí? Gracias, Vero. Sí, los requisitos para ser senador, en el artículo 58 dice, para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser diputado, excepto el de la edad, que será de 25 años cumplidos el día de la elección. Ok, entonces pues igual también vemos que no hay mucho requisito que sea de peso para poder estar o para poder llegar a ser senador. Esto pues de alguna manera sabemos que por eso México está como está, porque realmente pues imagínense quiénes son los que nos están representando legalmente, quiénes son los que están tomando las decisiones por nosotros, gente que ni siquiera está involucrada en la política o que de repente a lo mejor por Personas un que no están compadrazgo. estudiadas, ¿verdad, licenciada? Así es, gente que por un compadrazgo, que por azares de la suerte llegó ahí y que realmente Sí. pues no tienen, ahora sí que yo les puedo asegurar que ni siquiera han leído la Constitución como para poder determinar que cuando tienen que votar, o sea, qué es lo que de alguna manera, por las causas que están votando o cuáles en un momento dado podrían ser inclusive las consecuencias que nos va a traer a todos como ciudadanos. Entonces, bueno, ya vieron ahí en qué artículos se encuentran, váyanlos apartando porque eso va a venir pregunta de examen para un segundo parcial, entonces para que los tomen en cuenta, ¿sale? Sí. Ok, nos vamos con la No. siguiente parte. ¿Mande? ¿Iba a comentar algo? Sí, con razón, Cuauhtémoc Blanco, ahí la pegó de ¿qué es? De gobernador, ¿no? En el estado ese, pues, meten a cualquiera y no Así, son muchos requisitos en sí. por eso tuvimos a una Carmen Salinas, a una Jackie Nava y así podríamos comentar de cuántos, ¿verdad? Que han Sí, estado ahí realmente sin saber o sí. sin tener un conocimiento de ley. Ok, Vero, si nos haces favor de leer lo que está en la diapositiva. Ya tienes apagado el micrófono. Perdón, Marcia. Continúo. Además de organizar las elecciones, el INE también se encarga de administrar el tiempo que le corresponde al Estado en radio y televisión para fines electorales, revisar y ajustar el número de distritos electorales a nivel federal, organizar y mantener actualizado el registro federal de electores, entregar los recursos que por ley les corresponden a los partidos y agrupaciones políticas nacionales y vigilar que los usen adecuadamente. Ok, entonces, bueno, lo que es el INE, de todo esto se encarga, inclusive, bueno, de cuál es el tiempo que deben de tener únicamente para las campañas en lo que es en radio y televisión, porque como ya les había comentado, en el caso de que ellos inicien antes o después del tiempo que se les marca, pues obviamente van a recibir una sanción como partido. Dice aquí revisar el número de distritos electorales, organizar y mantener actualizado el registro federal, que pues esto es importante porque luego de repente salen con que los muertos también votaron. Y como dice aquí, entregar los recursos que por ley le corresponden a los partidos, para que pues obviamente para que puedan hacer su promoción y que puedan hacer los ejercicios que necesitan hacer para poder ahora sí que llegar a una elección limpia y transparente, ¿verdad? Que esa es la idea. Ok, ¿quiénes pueden votar en México? A ver, Janet, porfa. Dice, ¿quiénes pueden votar en México? Todos los mexicanos mayores de 18 años y que tengan un modo honesto de vivir pueden participar en las elecciones. Sin embargo, para que disfruten de este derecho es necesario, además, que estén inscritos en el Registro Federal de Electores y cuenten con una credencial para votar con fotografía.
Los ciudadanos que hayan sido rehabilitados en sus derechos políticos electorales. Los ciudadanos que cuenten con una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que en sus resolutivos ordenen que se le permita votar. Al cumplir la mayoría de edad o la primera oportunidad, así que no lo han hecho antes, los mexicanos pueden acudir al módulo de atención ciudadana INE más cercano para solicitar su inscripción al Registro Federal de Electores. En este momento, solo es necesario llenar y firmar una solicitud de inscripción, así como tomarse la fotografía que incluye en la credencial para votar. Al INE le toma alrededor de 20 días realizar todos los trámites de inclusión en el registro y elaborar la credencial. Cumpliendo ese lapso, el INE le informa al ciudadano que puede pasar al módulo correspondiente a recogerla. Es indispensable que en ese momento el interesado compruebe su identidad, normalmente mediante la presentación de un documento oficial. Ok, entonces, bueno, ahora sí que cuando vamos a cumplir los 18 años, pues es indispensable que vayamos al INE para poder tener nuestro registro, que tenga nuestro registro ahí, poder llenar nuestra solicitud y poder adquirir la credencial del INE. Lo que a mí me da mucha cura, como ustedes dicen los jóvenes, es que cuando vamos a cumplir los 18 años ya nos urge por ir por la credencial de elector, ¿no? Es algo que ya como que se nos queman los frijoles si no lo tenemos en la Para cartera. irse de antro. Pero ¿qué pasa cuando se trata de ir a votar? Nadie quiere ir a votar porque pues es en domingo, está haciendo mucho calor, de aquí es lo que encuentro, mi casilla. Entonces ahí es cuando ya no queremos ser mayores de edad y ya no queremos, ahora sí que ejercer nuestro voto. Entonces, pero eso sí, luego nos estamos quejando por los gobernantes que tenemos. Entonces, pues ahora sí que si queremos un cambio, hay que ejercer ese voto. De repente, pues tenemos la mentalidad, ¿verdad?, de decir, bueno, es que nunca queda el que yo quiero, o es que ya todo esto está arreglado. Pero, pues si no vamos a votar, pues obviamente, ahora sí que damos pie a que pasen más cosas o que se puedan hacer hasta más triquiñuelas, si no vamos a votar. Entonces, yo les sugiero que vayan y voten. Mande, ¿qué nos iba a comentar, patrón? Automáticamente se le regala el voto a uno de los partidos, el que lleva, ahora sí como dicen, la batuta, ¿no? A ese le regalan los votos porque pues todo está arreglado. Así es, entonces por eso no regalen su voto. O inclusive por ahí alguien me comentaba, alguien que estuvo por ahí en unas elecciones, que ya tienen, por ejemplo, marcado o ya tienen detectado quiénes son los que normalmente no van a votar. Entonces dicen, por ejemplo, Verónica Romero casi no, ya tiene tantos años que no viene a votar. Entonces, lo que vamos a hacer, pues, es que ya cuando se termine esto de la contienda, que ya estemos cerrando las casillas, vamos a hacer ese conteo exactamente y vamos a vender esos votos. Entonces, por ahí llegaron a pagar hasta 1,000 pesos por cada voto que, de las personas que no habían ido. Entonces, pues yo les sugiero que mejor vayan y voten y no le estén regalando su dinero, su voto a otra persona. Sí. Ok, dice aquí, fases que comprende el proceso electoral federal, y dice etapas del proceso electoral. A ver si Cairo, si anda por ahí, si nos hace el favor de leer la información. Las fases que comprende un proceso electoral federal. Las etapas en que se divide un proceso electoral federal varían de acuerdo al tipo de elección. Si se trata de una elección donde solo se eligen diputados federales, se compone de 3. En cambio, si también se eligen senadores y presidente de la República, entonces se agrega una 4ª. Etapas del proceso electoral. Etapa preparatoria de la elección. Inicia con una sesión especial celebrada por el Consejo General del INE la primera semana de septiembre del año anterior a la elección y termina en la mañana del día de la votación. Jornada electoral. Se celebra el primer domingo de junio del año correspondiente. Resultados y certificación de validez de las elecciones. Comienza en el momento en que se envían todos los documentos electorales de las casillas a las oficinas distritales del instituto y termina con el cómputo y declaración de validez de resultados que realizan los consejos del INE o, en su caso, con las resoluciones del Tribunal Electoral
sobre las inconformidades presentadas por los resultados o sobre la validez de las elecciones. Ok, gracias. Ok, a ver, Vero, si nos haces favor de leer y nos explicas, por favor, la calificación de la elección presidencial. Claro que sí. Dice calificación de la elección presidencial. Inicia cuando el Tribunal Electoral resuelve la última inconformidad que se haya presentado en contra de las elecciones presidenciales o cuando se tenga, cuando se tenga constancia formal de que no se presentó ninguna. Termina cuando la sala superior del Tribunal Electoral aprueba el cómputo final. Declara la validez de la elección y otorga el candidato ganador la constancia de presidente electo. Esta última etapa debe de concluir a más tardar el día 6 de septiembre, posteriormente al día de la elección. Ok, entonces, a ver, explícanos qué fue lo que entendiste de esta diapositiva. Pues lo que entiendo es de que legalmente ya hacen el conteo y se tiene que, sé que no se tiene que pasar más de 24 horas cuando hacen el conteo, ¿no? Para poder declarar quién queda como presidente. Ajá. Y cuando, bueno, lo que pasó aquí hace que 4 años, 3 años, de que tenían inconformidad, que se tardaron todavía más y sacaron un segundo conteo, que pues también están en su derecho de, si no están conformes, como meten no sé si se le llama esa apelación, para... Meter un recurso para que se haga ese conteo, se haga esa revisión. Ok, ¿algo más? No, nada más con eso. Entonces, bueno, aquí vemos que cuando hay una inconformidad, pues a donde se tiene que recurrir es al Tribunal Electoral. Ahí es donde se tiene que promover en el caso de que el candidato no, alguno de los candidatos no esté de acuerdo en cómo se llevó el proceso de las elecciones o que quieran que se vuelva a hacer un conteo. Bueno, pues el Tribunal Electoral es el que tiene que resolver todas esas inconformidades, ¿ok? ¿Y dónde se encuentra ubicado? Pues en Mexicali. Ok, vamos a ver ahora todo lo que se hace dentro de la campaña electoral. A ver, patrón, por favor. Dice campaña electoral. En el periodo durante el cual los partidos políticos y sus diversos candidatos a cargo de elección realizan actividades de proselitismo y de difusión de sus programas políticos con la finalidad de obtener el voto de los electores. Las campañas inician a partir del día siguiente en que se registran formalmente las candidaturas presentadas por los partidos políticos y deben concluir 3 días antes de la jornada electoral. Los actos de campaña que realicen los partidos políticos y sus candidatos no tienen más límite que el respeto a la vida privada de candidatos, autoridades, terceros y a las instituciones y valores democráticos. La propaganda política y electoral debe abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos o que calumnien a las personas. Aquí nos vamos a detener un poquito. ¿Realmente ustedes sienten que esto de la propaganda política sí ha sido funcional? O sea, que realmente no hablan mal de los otros candidatos, que sí se ha respetado esa forma. A ver, Leti, ¿qué nos dices al respecto? No, bueno, a lo que se ha visto, yo pienso que al contrario, ¿no? Inmediatamente nos damos cuenta cuando van a hacer algunas elecciones porque empiezan a escarbar a los candidatos y empiezan a sacarle, como se dice, ¿no? Sus trapitos al sol. Entonces, por lo tanto, pues no creo que se haya respetado ni su derecho de la privacidad y todo eso. Porque al contrario, buscan cómo hacerlos quedar mal. Cuando van a hacer las elecciones. Así es, empiezan a sacar, así que como decimos, todos los trapitos al sol, cosas que pues a veces ya se torna como en un pleito entre ellos,
que uno dice, bueno, pues creo que ya se perdió aquí el contexto, ya se perdió la finalidad de una elección, porque bueno, yo pienso que todos en su momento han tenido por ahí algún descalabro, y hablo pues en general. Entonces, yo pienso que sí puedes de alguna manera componer esos descalabros, pero a lo mejor si tú quieres ser una persona diferente y tratar como de cubrir a lo mejor lo que en un momento dado por falta de experiencia o porque las circunstancias en ese momento se mal presentaron o a lo mejor por algún malentendido durante lo que es la campaña, pues obviamente queda mucha gente ahí manchada. ¿Por qué? Porque empiezan a sacar cosas que hicieron en el pasado. Entonces, si a lo mejor ellos pretendían limpiar un pasado, pues ya está casi imposible hacerlo. ¿Por qué? Porque empiezan a sacar ahí y empiezan a, de alguna manera, manchar la imagen. Entonces, sí vemos que pues esto realmente no se está llevando últimamente como debe de ser, porque sí me ha tocado, como dice Leti, que están escarbándole ahí y escarbando hasta que ahora sí que quieren encontrar forzosamente algo malo, ¿no? Ok, si nos hace favor de seguir, patrón, por favor. Dice, la ley garantiza el derecho de réplica de partidos y candidatos cuando consideren que la información presentada por los medios de comunicación ha deformado hechos o situaciones referentes a sus actividades durante los 8 días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial de las mesas de votación. La ley prohíbe la publicación o difusión por cualquier medio, por los resultados de encuestas o sondeos que opinan que tengan como propósito revelar las preferencias electorales de la ciudadanía. Ok, igual aquí también la idea pues es no estar diciendo quién es mi preferido, ni estar haciendo encuestas para estarle preguntando a la gente, y eso es algo en lo que siento que también hemos caído, que sí indirectamente preguntan o hacen encuestas para ver qué opina la gente y para ver de alguna manera cómo van sus números y ver qué estrategias van a generar para poder mover esos números. Chicos, se nos está terminando el tiempo en Zoom. Lo que vamos a hacer es volver otra vez a reconectarnos. Les voy a volver a poner el link ahí en el foro. ¿Sale? A conectarnos. Ok, maestra. Sale. Bueno.